Hola Bets, buenos días, ¿cómo te va? Buen ¿Qué tal? día, ¿Cómo Walter. estamos? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, El todo otro día bien. me dijeron que estaba muy lejos del micrófono, así que Sí, de ahora a poquito acércate. me voy poniendo canchero con esto. Exactamente, vemos como algunos cantantes, ¿viste? Se pone el micrófono acá. No, ahí se escucha bien. Sí. Perfecto. Vos sabés que hablando, no tienen relación, pero bueno, no importa. Pucha, se me fue el nombre. Estoy viejo ya, ¿eh? Ya no, hace rato. ¿Hace rato? Estamos. Gracias. Nada, de paso hacemos esto para acordarme. Nino Bravo. Él usaba el micrófono lejos, porque la potencia de voz que tenía lo rompía. Rompía todo en esa época, sí, el micrófono, sí. Bueno, no es Bravo, el de el cantante. Noelia. ¿Eh? Noelia. Bueno, ¿tu fin de semana? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. ¿Te dijeron algo del programa? Sí, gustó, como ¿Les decía. gustó? La sí. verdad que Sole, una crack. Ahora buenísimo, sí. vamos a hacer un recorte de la charla de ella Sí. y la vamos a subir a las redes para que va a estar en el Instagram de Hola Bets y es importante que todos se suscriban al canal de YouTube, ¿verdad? Sí, es importante porque eso nos va a permitir, aparte, ahora hablando seriamente, porque acá a veces hablamos seriamente. Se ríe nuestra entrevistada de la serie Stenning, que ya ahí nos está mirando. Y cuanto más suscriptores tengamos de YouTube, se va a expandir. Eso lo saben los que manejan YouTube. El algoritmo. Pero además hay algo que es muy interesante, que podemos hacer vivos. Después esos vivos los traemos al programa, pero salimos en vivo en otros momentos. Ponerle que haya alguna muestra o algo que diga, bueno, lo vamos a hacer una especial saliendo en vivo para YouTube. La podemos transmitir. Pero aparte podemos llegar al alcance, tener el alcance de los suscriptores que tengamos en YouTube, más, creo que eran más 25, algo así. Entonces, cuanto más tengamos, más nos permite difundir. No, y además está bueno porque como hay mucha gente que, como vos decías, no lo puede ver en vivo por el horario y demás, entonces cuando vos te suscribís, te llega una alarma, lo tenés en el celu y lo ves tranquilo después. Ya cuando lo subimos nosotros ya te das una idea que está la entrevista. Aparte es bueno porque después vas a ver que tanto en el vivo como en YouTube decimos lo mismo. Ah, sí. Que ojo, a veces te lo pueden cambiar. Somos coherentes. A veces te lo pueden cambiar cuando llega a la edición. Somos coherentes. Eso que estamos en campaña. Sí. Vos viste lo que son las campañas, ¿no? No nos metamos, eso es para el programa de mañana. No, si no diría que es una mala maniobra para hacer José Luis Espar. Si hoy fuera martes, diría igual eso. Quiero mandarle un saludo porque fue un gran fin de semana para los amigos de Gimnasia Esgrima. Se logró el ascenso a Primera A de rugby. Así que fue un gran fin de semana para todos los amigos. Sí, digamos que el doctor Hernán Cornes, acá presente. De paso saludamos a Facu Picó. ¿Qué tal, Facu? ¿Cómo estás? Bien. Pedro Chedrés, que está todo bien. Y quería decir que el doctor Stern, acá presente aparte, es entrenador de rugby. Yo creo que es mi primera profesión. Sí. Creo que soy entrenador y después veterinario. Entrenador y después veterinario. Entonces, tengo etapas. Tenés etapas. Vamos a juntar en algo las dos. Te lo dejo picando porque así, para que lo vayas pensando. Porque sé que igual la raza de los perros lo tiene así, acá. Pero para juntar ambas cosas, ¿no? Si tuvieras que hacer un equipo de rugby con perros, ¿no? La propuesta es que nos digas qué razas de perros pondrían en la alineación en cada puesto. Y aparte que nos expliques la alineación, cuál es el puesto en la cancha y qué es lo que hacen. Porque uno piensa, no, porque el rugby son todos de 1,90 m y 120 kilos de peso. Y no es así. No. Y no es así. No, hay de 1,70 m con 120 kilos de peso también. También. No, pero he visto en Daom, cuando yo estaba haciendo curso de fotografía, de fotoperiodismo, de fotografía, ¿no? Reportero gráfico, que nos mandaban siempre, todos los fines de semana, teníamos que ir a cubrir algún deporte, ir a ver, ¿viste? Yo fui bastante rugby, que se quedaba cerquita, a ver a los chicos de Daom. Y había chicos, con textura chica, mejor dicho, no chicos, normal, como yo, por ejemplo, como vos.
Y jugamos, bueno, era media apertura, también tenía los wins, que eran más chiquitos, tenía los primeras líneas. Es un deporte muy inclusivo en donde dice cada uno tiene una función. Sí. Por eso se lo compara mucho con la vida, en donde cada uno tiene una función y hay que respetar la función de cada uno adentro de la cancha, como en la vida. Como en la uno vida. Tiene su rol, Sí. entonces tratar de confiar en el otro. En el caso mío, el rol del neurólogo, el rol del traumatólogo, el rol del clínico y el rol del rehabilitador. Y en Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires estamos hablando de tu rol. Yo ahora estoy con rugby infantil. Sí. Estoy con chiquitos desde 4 años hasta 14 años. Opa. Que ahí ya pasan a juvenil. Los jóvenes están, ya digamos desde tan chiquitos que enseñarles las nociones de lo que es el rugby, que no es un deporte fácil en cuanto a las reglas. Se aprende jugando. Esa Sí. es la consigna mayor. Primero las personas, después el deportista. Entonces, Exactamente. primero enseñar y tratar de transmitir los valores que los amigos Mensana tenemos. El deporte como escuela de vida. Sí, sí, total. Ya te estoy diciendo, no, mañana viene Facu Pico. Se ríe Facu. Santi Gutiérrez, mira, no sé. Golpealo que se ríe, por favor. Que siempre confundo, a veces 130 programas, 140, ya no sé. No, 200 y pico. Estoy atrasando. Yo lo voy mezclando siempre. No, son todos buena gente, así se mezclan. ¿Le toca hablar de fútbol? Para hablar de rugby. ¿Ah, sí? Sí, para hablar del rugby en una... Después, viste, cuando ya entremos en época de vacaciones, que el deporte así competitivo, paramos un poquito y tenemos una charla sobre lo que es el rugby y el deporte como escuela de vida. ¿Venís? Sí, estaría buenísimo. Estaría buenísimo, venís. Ya estás convocado para otro martes. Y el martes cuando quieras venir con veterinario también, ¿eh? Dale, dale. Así, ahí está. Y queda la consigna. Entonces, preparar Armamos un equipo. un equipo de rugby y con las distintas razas de perros y decimos qué somos y qué te somos. lo duplico, que la gente mande la foto de su perro Sí. y que diga, este jugaría de tal posición en el rugby. Estaría bueno. Ah, estaría bueno, estaría bueno. Tenemos, te digo que tenemos 3 bloques más de perros, de 12, 24, 36, perros, gatos. Y también después lo podemos hacer, ¿eh? Lo tenemos acá, tenemos con los del bloque anterior. Y con esto Es hemos como un juntado- brainstorming en vivo que estamos teniendo. Sí, sí, vos fijate que tenés a disposición, son 10, 20, 30, 32, 34, 36, 30, y tenés casi como 30, 60, más o menos como 60 perritos como para que ya empecés para tu seleccionado. Ah, mirá. Bueno. No es poco. No es poco. No es poco. Bueno, ¿te parece? A mí me parece, vos marcas el ritmo. ¿Yo marco el ritmo? Sí. Pero mirá que ya va el segundo programa, ya a partir del tercero o cuarto. Ya me largo. Ya Soy te el largás. Cacho sí. Fontana Claro, de... el Cacho Fontana de... Sí, maestros. Uno de los maestros, el maestro Cacho Fontana. Bueno, hay tanto que nos criamos con la Y radio. si hablamos de maestros, en este caso la invitada de hoy sí que es una maestra. Una maestra. Una Mira, está- maestra de varios. Sí, de varios. Vinieron después todos tus discípulos. ¿Son buenos los discípulos? No, Yo no quiero decir cuál, pero ¿son buenos? Son buenos. Esto es, como es radio con imagen. Mejor dicho, es imagen con radio. Imagen con radio. Dice que sí, yo no te lo quiero decir quién, pero sí, es bueno. Es bueno. Realmente una maestra. no, te vas a dar cuenta al minuto. Yo siempre la tengo presente cuando hablamos con alguien, te la he nombrado Sí, muchas veces. me lo hablaste y muchas demás. veces. Pero es primer nivel. Es Messi Sí. en veterinaria. El En verdadero. rehabilitación veterinaria. El veterinario, está. No como otros Messi que no son de deportes, que los llaman. No, pero fuera de broma, un poquito por un ejercicio profesional, cruzamos 4 o 5 palabras con Graciela y ya me di cuenta de la valía de Graciela. Bueno. Bueno, vamos con el primer bloque de nuestras, no digamos mascotas en nuestros compañeros, porque después me dicen mascotas, no. Vas no se dicen más. aprendiendo. Estoy aprendiendo. Viste que de tanto en tanto uno va aprendiendo. A mí me costó cuando Sí. me dijeron, bueno, ¿cómo decimos ahora? Y bueno, te va saliendo de a poco, ¿viste? Va saliendo, exactamente. Entonces nos queda, ya para que veas, para la próxima, armar también con las otras fotos que ponemos, cuáles serían los roles de los perros en la cancha
y los roles le sumamos un poquitito de los perros para nosotros, esas razas. Porque no todas las razas son iguales, eso lo sabemos, No, y no claro. tienen todos el mismo servicio. Bueno, vamos entonces, te digo, un primer bloque, vamos a un tema musical, que la otra vez, perdón, vamos a aclarar, perdón, ya paramos. Es importante que lo digamos. Hay veces que anunciamos un tema musical y después en YouTube, que el canal es Solabet, y en Instagram es Solabet, así que ya se pueden ir sumando, no está. ¿Qué pasa? Porque lo bloquea, YouTube lo bloquea, entonces hay que eliminarlo. Pasó algo muy raro con el primer programa. Bloquearon dos canciones, las saqué y después siguieron ahí. Por lo menos en ese momento. A lo mejor dentro de unos días lo sacaron, pero bueno, siguieron. Bueno, vamos después con un bloque, una canción. Entra nuestra entrevistada Graciela Sterling, Evolución de la Veterinaria, ¿no es cierto? Sí, señor. Y En FISAC cuidamos la recuperación y el bienestar de tu mascota con un equipo profesional y la tecnología más avanzada. Nuestros servicios incluyen fisioterapia veterinaria, ejercicios terapéuticos para mejorar movilidad, fuerza y coordinación, servicio de acupuntura, servicio de neurología clínica, ozonoterapia, hidroterapia encaminador acuático, centro de rehabilitación postquirúrgica y traumatológica con planes personalizados para cada paciente. You know when you give your love away, it opens your heart, everything is new, and you know time will always find a way to let your heart believe it's true. You know love is everything you say, a whisper, a word, promises you give. You feel it in the heartbeat of the day. You know this is the way love is. I'm a runtime, I'm a runtime, I'm a runtime. I was in the kitchen, shameless as the dog was outside. Well, I was in the kitchen, shameless, my hound was outside. Well, the sun sinks slowly, but my old hound sat right down and cried. Bueno, igual escuchábamos, sí, ya nos dieron aire, nos dejaron el Hola Bets, escuchábamos un tema que nos va a decir Facu Picó, ¿cuál era? ¿Qué escuchábamos? Bueno, escuchábamos a Pink Floyd. Esperemos que después siga estando Pink Floyd en bueno, YouTube. nuestra invitada. Sí. Hola Graciela, ¿cómo andás formalmente? Hernán. Te Muchas quiero gracias. agradecer mucho que hayas venido. Para mí sos una persona muy importante en mi desarrollo profesional. Así que es un honor para mí
mostrarte y me agranda tenerte acá. Mira, no entra en el asiento, no Para- entra en el asiento. Para mí es un honor que me hayas invitado. También me emociona, porque a uno le emociona también ver el crecimiento de los demás. Y lo veo en vos, francamente, como lo dije, es bueno Sí. y es un orgullo. Bueno, Graciela es veterinaria, pionera en la rehabilitación, no en Argentina, pionera en la rehabilitación a nivel mundial, a nivel Latinoamérica. Sí. Siempre tiene, para mí es un motorcito, ¿viste las ruedas de los hámsters? Es ese ejemplo de Sí. taca, 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 que no para. Y bueno, y ahora veamos esto, taca, 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 y basta, ya llegaste acá. Y taca, 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 sigue, siempre sigue generando. Es que ella hace descanso de escaleras. Llega y hay que seguir subiendo. No, Claro. siempre sigue Siempre. subiendo, no tiene tope. Y un poco veníamos hablando siempre venimos hablando de distintos temas ¿qué es de nosotros sin trabajar? ¿Te imaginás un momento de tu vida sin trabajar? Y nos miramos y decíamos, No existe. no existe. no me veo sin eso, pero también porque lo que hacemos tiene mucho que ver con la pasión, ¿sí? Y hoy leía que la pasión, es una frase que me quedó, es la anestesia del sacrificio. Entonces, todo lo que para otra gente Sí. es sacrificado, y el anestésico local que le ponemos nosotros es la pasión, porque para mí no es sacrificado estar un sábado, no te digo que no termine cansado, un sábado a las 9 de la noche en la BT, pero Es lo que te eso, gusta. yo creo que es eso, es un poquito de eso. Y bueno, no quiero hablar ni seguir filosofando, pero Gra es hija de veterinario, así que tiene una historia para contarnos de la evolución que ha tenido. Contanos un poquito, vos te criaste en una veterinaria, ¿qué hacía Claro. tu mamá y tu papá? ¿Desde qué año podés hablarnos? Mi mamá era farmacéutica y yo crecí en la farmacia, ¿Que dónde estaba la farmacia? en San Martín. Y mi papá veterinario. Y él tenía un consultorio pequeñito al costado de la farmacia con entrada independiente, pero estaban comunicados. Así que yo siempre metiendo la nariz en el consultorio. Y estamos hablando de qué año. Y de los 50 y pico, 60. Época de boom también Sí. veterinario en lo que sería frigoríficos y demás, ¿verdad? Claro, exactamente. ¿Y cómo recordás que era? Vos tenés una hermana también, Tengo una hermana. también sí. vinculada con lo académico. Sí, con la biología. O sí, sea, sí. fíjate que en esa familia también se respiraba y se crecía con ciencia. Un veterinario, una farmacéutica, las charlas familiares estaban vinculadas a eso. A la biología. profesión, A la sí. biología. Ahora, ¿y por qué fuiste para el lado del veterinario y no de farmacia? Porque me resultaba aburrido estar en Sí. la farmacia. Yo estaba atrás del mostrador con mi mamá Sí. y ayudaba y acomodábamos las cajoneras. Ahí pero- vas estudiando farmacología sin facultad todavía. Ahí. Claro. No, mi mamá estudió. No, vos, Ah. vos, Ah, digo. sí. Vos, Sí, viendo pero- lo que era farmacología sin empezar. Pero no me gustaba el tema de las guardias, Sí. cuando había turnos en la farmacia. Era como que nos quitaba tiempo de familia y los timbres nocturnos, porque vivíamos en la farmacia. O sea, creciste en un 24 horas, porque Sí, era, sí, tal era cual. así. Y no, Sí. no había casi nombres comerciales, se preparaba todo. así, Había nombres tipo magistral. comerciales, sí, había nombres comerciales, pero había mucho de elaboración, los pastilleros, las cápsulas que se completaban, se rellenaban. Y Yo aprendiste a recuerdo- hacer cápsulas de Sí, chiquita y Sí, demás. sí, y los pastilleros, el Sí. trabajo
Sí, sí, sí. Y tu papá, todas las formulaciones veterinarias también Las hacía hacía, con mi mamá. o sea, ¿no había laboratorios veterinarios o había Sí, muy ya pocos? había. Empezaba Labies, Holiday, empezaban los laboratorios. ¿Y en ningún momento pensaron hacer algún laboratorio Sí, veterinario? hizo. Ah, mirá. No tuvo crecimiento suficiente, pero tenía una línea de productos, quizás nunca te lo conté. No, ¿No? Bueno, Estamos, tenía descubriendo para acá. aves, Ujú. para perros, para pulgas, de perros y gatos. Sí tenía. No tenía nada inyectable, tenía todo oral. todo oral. ¿Y cómo era, metiéndonos en el mundo veterinario, cómo era un día en la veterinaria de tu papá? Bueno, ¿A ni qué hora empezaba a siquiera- trabajar o no tenía sí. horario? Ni siquiera era un día completo, porque mi papá trabajó en un laboratorio, porque una veterinaria de pequeños animales no tenía demasiado sustento en esa época. No se dedicaba exclusivamente a pequeños animales, No, entonces. por unos años no, Claro, cuando yo era más chica. sí. Y entonces él empezaba a trabajar a la tarde, a partir de las 4 o 5 de la tarde. Y en ese horario venía la gente con su perro, con su gato, Sí. pero no era como hoy en día. Realmente Me imagino que además de perro y gato había de haber también los animales más sí, extraños. gallinitas. Y, por ejemplo, mucha gente no podía pagar una consulta, entonces le traían huevos, le traían algo que Sí. cocinaban. Sí, como era hasta no hace mucho también en el interior se hacía en algunos Claro. pueblos. Sí, se En sigue, el caso- sí, se sigue se con- sigue haciendo sí, sí. como un trueque. Como De un hecho, trueque. hay una serie ahora en Netflix que relata, no sé si la llegaste a Le o te la escuché, pero nombraron. no la vi. Relata la vida de un veterinario de Galicia que atiende grandes animales. Sí. Y la gente le dice, bueno, no, la cosa no está dando y todos le pagan Le con pagan con- insumos y él es intolerante a la lactosa y no sabe, No no puede sabe ser que cómo sea. comunicarlo. Pero bueno, tiene que ver un poco con las diferencias también de la gran ciudad y un poco también con el presente de Graciela en la rehabilitación, con todo esto que Sí. vio, que no es generación espontánea. Y cómo era o sea, cuando le traían estos animales domésticos, el perro, no sé si todos lo consideraban parte de la familia, si tenían... Lo cuidaban, lo pero cu- era el guardián. el cuidado era darle de comer. Darle de comer y no, lo traían al veterinario cuando Sí. estaba muy mal. Cuando estaba muy mal. Sí. Lo básico, digamos, ¿no? ¿Cómo? Lo básico, las vacunas, y si el perro estaba mal, ahí recién lo llevaba, no había prevención, no había preventivo. No, prevención no. Y digamos, cuando los síntomas eran más que evidentes, Sí. lo llevaban. O sea, no Y en era una un- época un donde no control. era obligatoria la vacuna antirrábica, No. sobre todo. Entonces, Al principio no era obligatoria. sí había casos de... Sí, tuvimos Sí. casos de rabia. Yo tuve dos situaciones. Una cuando era muy chica, que mi papá recibió un perro en la consulta, que en el fondo era mi casa Sí. y tenía rabia. Bueno, fue terrible, lo soltó en el patio hasta que lo pudieron agarrar y después se lo llevaron. Pero fue terrible. Y después tuve un contacto con un gato positivo. Así que tengo tratamientos antirrábicos para esta vida y la siguiente. Sí, tiene sí, de hecho, anticuerpos. sí, sí, sí. Después- Ahora se justifican muchas cosas. Ahora se explican. Haciendo memoria, dice. Claro. Y ahora con esta vuelta a la alimentación natural y demás, estas cosas que van y vienen, antes no existían los alimentos Bueno, no ultraprocesados. existían tampoco cuando yo me recibí, ya muchos años después, el balanceado no era prioritario. Nosotros formulábamos e indicábamos el tratamiento
con dieta natural. Por eso ahora cuando escucho las dietas y demás, yo tenía todo escrito según la patología y tenía las recetas. Sí. Esto puede comer, esto no. Sí, Digamos, algo no trabajamos. menor en esta cuestión, cómo a veces la industria se apropia del término balanceado, porque esa dieta natural era una dieta Era una dieta balanceada. balanceada. Pero ahora uno Absolutamente. cuando habla de balanceado, la mente se le va a una croqueta seca procesada. Que, hablemos también, han solucionado muchas cosas en la veterinaria, porque tenías muchas enfermedades de raquitismo, enfermedades de Sí. déficit nutricionales, Por desequilibrios por- nutricionales. porque no había conocimiento de qué podía comer, qué no podía comer, y porque muchas veces se alimentaban con las sobras. Claro, sí. Y Ento- el gato raquítico que comía solo hígado. O el gato no solo raquítico, el gato con deformaciones de columna y fusiones vertebrales por la hipervitaminosis A. Bueno, uno de los casos que yo recuerdo haber visto con vos era un gato también tenía fusionada toda la columna, que claro, yo lo vi esa sola vez, porque después Sí. esos animales no tienen ese déficit nutricional. Entonces Graciela me dice, no, esto es, ahora se ven pocos, pero Antes Era muy frecuente. era claro, era súper Claro. frecuente. Entonces esas patologías que antes eran comunes, ahora no las vemos y vemos otras que son más comunes. Por ahí antes no había gatos con obstrucción urinaria. No se notaban tanto, no. No. o no Sí. llegaban a la consulta. Se morían antes, morían antes. también puede ser. Sí. Pero no. Depende de qué época, ¿no? Ya después de los 70, 80 se empezaron a hacer más diagnósticos. Bueno, y en algún momento en ese recorrido que veías a tu papá y a tu mamá, en algún momento dijiste, bueno, ¿a qué me voy a dedicar el resto de mi vida o esta parte de mi vida? ¿Recordás si nunca hubo si siempre tuviste claro que ibas a ser veterinaria? Siempre tuve claro, pero tuve una época de mi vida que hicimos un viaje a Uruguay y viajamos en avión y demás, y empecé a decir, yo voy a ser azafata. Ah, Mirá. bueno, sí, sí. Sí, como a veces entonces voy a ser jugador de fútbol también. Es un otro clásico de las Claro. mujeres. Claro, Y- azafata para viajar mucho. Y en ese momento tenías que hacer un examen de ingreso a la facultad de veterinaria, Sí, tuvimos un año de ingreso. que no era facultad de veterinaria. Ese es un punto crucial. Era facultad de agronomía y veterinaria. Todo junto. Era todo junto, teníamos títulos separados, pero la facultad era agronomía y veterinaria, y nuestro decano, muchísimos años, fue agrónomo. ¿Recordás más o menos de qué año estamos hablando? Sí, comienzo de los 70. Época difícil para estar en la... Muy difícil. Época muy difícil. Bien. Vos más o menos sos como el doctor Romero, el mismo tío. Sí, él es un poquito mayor que yo, pero Sí. en esa época. Sí, él contaba en una nota que tuvo problemas en la facultad justamente porque bueno, él militaba e incluso se retrasó su carrera por una materia que no la aprobaban por su militancia. No, pero además Épocas todos raras. tuvimos un Sí. retraso en la carrera porque tuvimos una época de movilización Sí. universitaria importante para separar agronomía de veterinaria. Lo dejé afuera el libro que te quería mostrar. En ese momento, ¿vos qué pensabas? Decías, bueno, yo voy a ser veterinaria y Sí. me voy a dedicar a el consultorio de mi papá. Sí, a pequeños. A pequeños. Sí, cuando decidí veterinaria era para pequeños. Y en ese momento se podía vivir ya de la clínica de pequeños. Sí, digamos que en el 68 más o menos, no recuerdo exacto, ya mi papá se instaló en Capital un consultorio veterinario frente a la facultad. Enfrente justo De de la agronomía. facultad de Ya veterinaria. la actividad era mucho mayor Sí. de veterinaria Sí, sí, y sí. ya se reconocía como parte médica. No había tantos ¿Y consultorios. ya pero estaba el hospital escuela en ese momento? empezaba el hospital escuela y ya estaba,
pero se le dio mucho más empuje al hospital escuela después de la separación de escuelas, cuando ya fue Facultad de Ciencias Veterinarias. ¿Y cómo fue eso de la separación de escuelas? La separación fue una movilización con huelga de mucho tiempo. Sacaban los animales a San Martín. a Avenida San Martín, sí, las vacas, los caballos, los cabritos, lo que había. Y un grupo de estudiantes, que muchos eran miembros del centro de estudiantes, hicieron una huelga de hambre. Entonces ahí estuvieron muchos días encerrados en el centro de estudiantes hasta lograr ser escuchados y hasta lograr, digamos, algunos los internaban, estaba el Hospital Alvear en esa época, allá en Chorrerín, porque estaban mal o muy deshidratados, bueno, etcétera, y lo lograron. La verdad que fue la movilización más importante en veterinaria. Digamos que era en la época de los 70, épocas difíciles, épocas muy difíciles. Muy difícil. De por sí, muy difíciles. Sí. Sí. Y, Bueno, y a partir de ahí, vos ya te recibiste de veterinaria, empezaste a hacer clínica. Sí. No sé, calculo que no existían las clínicas 24 horas. Eso... Nosotros tuvimos 24 horas. ¿tuvieron 24 horas ahí en San Martín? Sí, tuvimos 24 horas. Unos cuantos años. Después era muy complicado y se dejó. Pero sí, ya había clínicas grandes. En Olivos estaba Resburgo ya con 24 horas. Y otros colegas. Y a partir de ahí vos hacías clínica, hacías cirugía. Cirugía. Sabía que hacías algo de radiología. Sí, me encantaba. ¿Te gustaba? Me ¿Te encantaba. podrías haber dedicado a radiología? Podría haberme también sí. podrías haber terminado. Sí. ¿Y cómo empezaste con la rehabilitación? ¿Qué clip tuviste que dijiste, che, voy a dedicarle más tiempo de esto? Y más o menos qué edad tenías. Ya estaba recibida, ya tenía más de 30. Y era una época, yo me recibí, empecé a hacer cursos, todo lo que había, no había tanto como hoy en día, pero sí había cursos de todo tipo. No había libros, o sea, sí, no, pero a lo ¿Qué que voy, quieres decir? perdón, no. Yo siempre le digo a mi hijo, por ejemplo, el Curtis de biología, Sí. yo no lo tenía y en casa comprar un libro de esas características era costoso. Sí, Yo me iba a la sí. biblioteca del Congreso, sacaba un número, pedía el libro y tenía que esperar tal vez una hora y media que un libro se liberara para sacarlo, sentarme a estudiar y devolverlo. Sí. Hoy lo haces... está todo en te bajás internet. el libro Sí. por internet. A eso ¿No me estaba la refería. biblioteca cuando vos estudiabas? No, estoy hablando del ciclo básico. Después, ya en los 90, finales de los 90, 2000, sí, iba mucho a la biblioteca para ciertas cosas, fotocopias, Sí. apuntes. Sí. ¿Nos quedamos un par de minutos en la biblioteca? Mientras tanto, vendemos y vamos a otra tandita de Dale. de ex mascotas, porque ya no se dice mascotas. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Facu, cuando gustes, gracias. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in
Copyfriends, imprenta, cartelerías, gigantografías, centro de fotocopiado, artículos de publicidad, librería, impresión offset, digital, tipográfica, planograph, stamping, fotocopias blanco y negro, fotocopias láser full color, fotocopias de planos, bajadas de PC en láser y digital color y blanco y negro, plotters de corte y de impresión, duplicaciones en todos los colores, cartelerías, Copyfriends, Avenida Juan Bautista Alberdi, 5399. Cava, Telefax 4682-8870. Líneas rotativas. Taller gráfico, imprenta. Alvarinho 1094. Ahí nomás. A la vuelta. Pegadito. Todo el mismo complejo. Telefax 4635-6656. Email copyfriends@hotmail.com, www.copyfriends.com.ar. Y Copypaper, papelería comercial, ventas por mayor y menor, en resmitas y planos de obras, comercial, cartulinas, cartones, ilustraciones, autoadhesivos, sobres y más. Mucho más. Solicita vendedor. Papelería por mayor también, todo. Copyfriends. Imprenta, cartelería, gigantografías, centro de fotocopiados, artículos de librería. Talleres a la vuelta. Copyfriends. Y volvemos con nuestra entrevistada. Estamos llevando una charla muy interesante y hay más. Esto recién empieza. Cortamos y mientras pasaba la tanda nos quedamos Hablando. Sí, Sí. Y le digo, pero esto no era así o así. Bueno, y ya transitamos todo lo que era tus principios como estudiante, toda la problemática, la importancia de la Universidad de Buenos Aires, la parte activa de militancia dentro de la universidad, y vos ya como veterinaria empezaste a hacer clínica, hacías cirugía, radiología. ¿Cómo te fue llevando la vida hacia la rehabilitación? Bueno, era una época que yo hacía todos los cursos que veía, que no era la cantidad de cursos que tenemos hoy en día, pero de todos los temas, porque me interesaba la cardiología, me interesaban distintos temas y yo hacía cursos. Un día apareció un curso de láser para humanos. Ajá. Y a mi papá le interesó también y lo hicimos juntos. Y ahí me despertó una chispita de algo nuevo y diferente. Pedí un equipo prestado, me lo prestaron por 15 o 20 días. Empecé a hacer tratamientos, me fasciné con la respuesta. Ellos te decían más o menos cómo trabajar. Dentro de ese curso, sí, por supuesto, estaban todas las indicaciones del humano. Y había un veterinario que hizo unos tratamientos en bovinos de bursitis. Ujú. A mí no me servía ni uno ni otro, así que lo pasé a un criterio Sí, más o menos. A ojo de buen cubero, como se dice, Sí. ¿no? Y en ese momento tentativo de sí, dosis. tampoco tenías la difusión de cosas y no sabes si había otro en otro lugar de Argentina o del mundo haciendo Sí, en láser. Argentina en ese momento no. Después empezaron así muy lentamente en la facultad. Ujú. Y sí me enteré de la doctora Botey de España y muchos años después, cuando pude, la fui Sí. a conocer. Que ella empezó en el 84 en España con láser y yo empecé en el 88 en Argentina. Bueno, y hice ese curso, empecé a trabajar, me compré mi primer equipo, hacía los tratamientos en el horario intermedio del consultorio clínico, en otro sector, no Sí. en el mismo lugar, pero en otro sector.
Y en el 95 dije, no quiero seguir en el consultorio. Entonces me abrí del consultorio y empecé a hacer domicilios. Me imagino que no le debe haber gustado nada a tu papá. Nada, Y menos también. Me imagino que no debe haber Sí, sido fácil. porque su expectativa era que yo me hiciera cargo de por vida. Y yo sentí necesidad de abrir las alas. Sí. El hámster. Sí, 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 sí. Sí, La rueda rueda por otro lado. sí, sí, fue duro para él. Lo sé, soy consciente, pero necesitaba hacer otro camino. Pero empecé con clínica a domicilio, porque no podía vivir de esto. Y empecé a tener más trabajo, iba a los consultorios, ya un poco más conoces esa historia. Y estaba en un consultorio. Hasta ahí, solo láser. No, ya había empezado con magneto, ya había empezado con electroestimulación. Ah, bueno, ya. Gradualmente fue incorporando, no. Sí. Llevaba a los domicilios y a los consultorios ya las grandes valijas que vos conocías. Pero en ese primer momento hacías láser Láser y acupuntura. y acupuntura. Sí, porque empecé con las dos cosas juntas, cosa que la gente no sabe mucho, que nunca difundí que yo hacía acupuntura, pero como me sentí muy identificada con el láser, trabajé el láser en puntos de acupuntura y vi resultados superiores. Bien, ¿y hay un caso que vos digas, o que digas, no, esto me partió la cabeza, esto realmente noto los cambios? Sí, o que digas, desde el primer día. sí. Cuando el primer paciente que yo probé, la tutora me dijo, durmió casi 2 días. Me asusté muchísimo Sí. porque dije, ¿qué le hice? Y empezó a mejorar y empezó a recuperar. Y después el siguiente. Bueno, son casualidades, decía yo. Y la sumatoria de casualidades me llevó a decir, bueno, esto funciona. Sí. Sí, una es casualidad, dos no. Claro. Y fue una sumatoria. ¿Y después cómo fuiste descubriendo los otros agentes físicos? Los agentes físicos Sí. No puedo ponerme no, a hablar de agentes físicos no. estando ella. Sí podés. No, igual, explícanos explica qué son los agentes físicos. Para Doña Rosa, ¿no? Para- Sí. Sí. Para el llano. Sí, para el Bajamos al llano. Los agentes físicos técnicos son todos los aparatos que usamos en el consultorio. Láser, magneto, fototerapia, electroestimulación, electroanalgesia, o sea, todo lo que utilizamos para mejorar al paciente. Sí. Lo llamamos Agentes agentes físicos. físicos, que son agentes físicos técnicos. ¿Por qué? ¿Están los otros? Porque están elaborados. Mm. Elaborados por una empresa. Sí. No son naturales. Es la parte de aparatología, digamos, lo que ve la gente de la parte de aparatología. Esos son los distintos agentes físicos que nosotros combinamos en una terapia. ¿Y cómo fueron llegando los otros agentes físicos? ¿Cómo fue por Siempre me curiosidad? mantuve- ¿Te contactaron? Bueno, las dos cosas. Por un lado, siempre estuve en contacto con una empresa que me mantenía actualizada y yo incorporaba. Pero en un momento dije, quiero más, y golpeé la puerta de la Facultad de Kinesiología de Humana, y por medio de unos trámites que se hacían en ese momento, que después los hiciste vos, Sí. pude cursar la materia de fisioterapia, Sí. que era la que me interesaba, y me quedé en la cátedra. Me invitaron, hicimos trabajos de investigación y me quedé en la cátedra y hice concursos y llegué a jefa de trabajos prácticos. Ah, Y me jubilé en la cátedra. Seguí O sea, hasta que me jubilé. muchos kinesiólogos de hoy De hoy, tuvieron como aprender jefa con- de trabajos prácticos a Graciela. Graciela Sí. Sterling. En su No momento. creo que se acuerden, pero sí. Sí, ¿cómo no se van a acordar? ¿No? ¿Se acuerdan de sus Sí. profesores? Y bueno, fuiste descubriendo agentes físicos y en un momento dijiste, dejo la clínica. Bueno,
¿Pasó algo? Y ahí estaba, con casos clínicos a domicilio y con fisioterapia a domicilio y en consultorio. Todo en un autito. Todo en un cargando autito, valija. cargando valijas, llevando hasta el pie de suero por si hacía falta. No necesitaba ir al gimnasio para hacer Bastante ¿no? empoderada. Sí. Ahí. ¿Qué autito era? ¿Te acordás? Un autito grande, a ver si... No, el más grande que tuve fue un Duna. Yo conocí el Duna. El lo Duna. manejé el Duna. Sí, pero antes de eso tuve un Renault que era también familiar, y antes tuve un Fiat, y antes tuve un Peugeot que se desarmaba todo. Bueno, fuiste subiendo. ¿El Duna, que era Duna Weekend? Weekend. Ah, Weekend yo tuve blanco. una. Le chiflabas a las valijas y subían solas. Subían las valijas. solas. Sí. Pero qué Vamos, yo, le decía. No, yo me acuerdo también de decir, bueno, me voy un fin de semana y había que vaciar el Duna y se iban en el Duna. Era un laburante más. Sí, absolutamente. Absolutamente. Bueno, ¿y Y- qué pasaba cuando vos ibas con todas las valijas y todo a la casa del cliente? ¿Cómo hacía? Sí, como vos ibas y lo ibas a tratar a domicilio directamente. Sí. Sí. Cuando iba a domicilio. Cuando llevaba llevabas las toda la valijas. aparatología, a medida que ibas creciendo. Eran 3 valijas, cada valija tenía su ubicación determinada, Obsesiva. cada equipo se doblaba de una manera y demás. Un Tetris. Entonces se bajaba a las distintas veterinarias, a veces en doble fila, el Duna, hasta que encontramos un lugar, y mientras se empezaba. O sea, ese recorrido lo hiciste sola, porque no tenías Sí. nadie que te No. ayudaba. No, después te incorporaste al equipo y entonces almorzábamos en las estaciones de servicio Sí. y hacíamos a la Éramos mañana y a la sommeliers tarde. De estaciones de de servicio. estaciones de servicio. Pero algo importante para los estudiantes de veterinaria que hoy por ahí ven la necesidad de especializarse inmediatamente. Yo algo que todavía muchos de los tutores valoran en nosotros es que me dicen, pero ustedes ven más el paciente de lo que ve un médico especialista. Entonces, yo la otra vez decía que prácticamente vos me obligaste a hacer clínica y a hacer unos años de clínica hasta tener decidido hacer la especialidad. ¿Por qué le recomendás a un estudiante, a alguien que se está recibiendo, no especializarse, pero sí tener un camino en clínica antes? Es fundamental. La clínica es soberana. Hagas la especialidad que hagas. Y quizás el perro dejó de caminar porque tiene otro tipo de problema. Sí. Tiene un problema abdominal, tiene una infección en el útero la hembra, tiene una prostatitis el macho, lo que sea, y no camina, Sí. pero es por otra cosa. Y si el clínico no lo vio oportunamente, nosotros tenemos que saber diferenciar qué tiene ese paciente. Entonces lo revisamos, qué es la diferencia del trabajo de veterinaria con el de humana. El kinesiólogo de humana atiende el codo, atiende el hombro, atiende puntual. Nosotros revisamos y tratamos al paciente como un todo. Y eso beneficia la evolución del paciente. Sí. Después seguimos en el raconto, pero me gustaría dejarte que hagas un paralelismo entre lo que es la evolución en humanos y la evolución en veterinaria. La evolución. Sí, cuando quieras. No quiero interrumpir el hilo del relato. La evolución pero, No, de la- algo que me parece importante Sí. antes de hablar de eso, que Graciela siempre estuvo al pie del cañón en eso y siempre tuvo un criterio muy claro, es en defender el intrusismo profesional dentro de la veterinaria y explicar brevemente, si se puede, el por qué es importante que la rehabilitación de un paciente animal, perro, gato, caballo, vaca, la haga un veterinario, por esto que tiene que ver de la clínica, y las diferencias y por qué no, yo como veterinario no puedo atender a
de 5 años. A ver si yo digo, ¿vos me traerías a tu hijo de 5 años a que yo le cuide un esguince? Pero probablemente me diga, no, si sos veterinario. Entonces, ¿por qué llevas a tu perro a un amigo que hizo un curso y demás? Explica un poquito eso y cómo estamos en el mundo. Ese tema es fundamental porque la gente inclusive muchas veces nos dice, ¿usted es kinesiólogo? No, yo soy veterinario. Hago fisiatría, pero Sí. soy veterinario. Y no es lo mismo, porque un kinesiólogo de humana o un médico no conoce todas las patologías del perro, no conoce la biomecánica del perro y no puede encarar un tratamiento de la misma manera. Que fue, además, todo ese camino que yo tuve que hacer cuando no había dosis, no había protocolos, no había nada para veterinaria y para perros. Sí, Entonces, el kinesiólogo de humana no tiene ni siquiera el conocimiento anatómico del perro. sí. No, No, igual mi pregunta apuntaba en cuanto a la evolución paralelas, no que se mezclaran Ah, un profesional con el otro, sino la evolución paralela, cómo fue mejorando la calidad de vida en humanos y cómo fue mejorando en animales. sí. Ahí estaba, no Sí. que se junten, sino por separado, pero cómo van evolucionando. Yo creo que la calidad de vida en humano mejoró muchísimo a lo largo de Sí. los años, por eso llegamos a mayor edad y en estado activo, Ujú. ¿sí? Y ha Calidad, avanzado... calidad no es sobrevida también. Bueno, No, No nos calidad. metamos en un tema. Porque Bueno. antes también, hoy la gente por ahí trabaja 16 horas, 14 horas. Es cuestionable el tema de la calidad en la vida moderna. Sí. Sí tenemos más sobrevida. Más sobrevida y mayor posibilidad Sí, de atención médica y de Sí, sin diagnóstico temprano que lleva a, bueno, resolver situaciones antes de tiempo. Sí, sin duda. Y con los animales igual. En la medida que la gente se ocupe, porque el animal solo no va a su médico, pero en la medida de que la gente se ocupe, hoy en día en veterinaria se hacen diagnósticos que no existían ni remotamente en otros tiempos. Hoy en día podemos con una tomografía o una resonancia determinar montones de patologías que en otros tiempos No se era puede. Sí, todo con un empírico. test genético incluso. Con un test genético. Con un test genético ya sabes más o menos un screening de las patologías que puede llegar a tener. Sí, sí, Exactamente. sí. 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 Y también en humana. Y en veterinaria se puede. Entonces, digamos, esa evolución es maravillosa. Y además cada vez lo vemos más rápido, o yo por lo menos, que tengo Ah, un bagaje histórico previo de otra visión de las cosas. claro, si por lo menos un tratamiento que estarías haciendo ahora con un perro hace 30 años, 40 años, es impensable por ahí. Claro. No, En cuanto pero- al... Vos pensás que hoy un diagnóstico tomográfico o radiológico en veterinaria por darte un ejemplo, de Santa Cruz lo puede estar diagnosticando un veterinario en México con esa imagen. Sí, La globalización de esto. Antes yo también cuando yo arranqué, que era estudiante todavía, por ahí venía algún veterinario que se había ido de vacaciones a Estados Unidos y a Nueva York, y vos le preguntabas, ¿y cómo son las veterinarias? Y te decía, no, Bueno. tienen tal. Y hoy lo ves en vivo, comparás más o menos las realidades de un lugar y del otro. Y Mis empareja padres mucho más. viajaban muchísimo y mi papá hacía el recorrido por todas las veterinarias y si podía por las facultades de las zonas que conocía. Y Y- compraba instrumental, digamos, en ese sentido buscaba el avance de la profesión. sí. ¿Y cómo está la profesión de veterinaria en comparación a los países supuestamente más evolucionados? La profesión, Sí, la Yo profesión creo y que- sus profesionales. sí, lo tengo que dividir. ¿Sí?
porque los profesionales están capacitados y tenemos conocimiento Sí. a nivel de distintos lugares del mundo y de cualquier lugar del mundo. Nuestra economía por ahí no nos permite el crecimiento que tuvo, y puedo hablar de nuestra especialidad, Sí. Brasil así creció. Yo iba a Brasil a dar clase y recién empezaban, no conocían el síndrome de Wobler, y te lo habré comentado más de una vez. Y han crecido enormemente, pero acompañados de un nivel económico, entonces crecen en infraestructura de todo tipo. Y eso a nosotros nos falta. No nos acompaña. Pero tenemos la capacidad de todavía seguir formando a gente del exterior. Sí. Sí, por ahí es difícil también a nivel de las industrias sentarte a hablar con algún empresario y decir, me gustaría que desarrolles esta aparatología a nivel local. Allá solamente en un estado, en San Pablo, tienen casi la misma población que nosotros en todo el territorio y con otro poder adquisitivo. Entonces, Sí, es otro... invertir en una plataforma de baropodometría, que es en lo que yo pienso hoy, bueno, hoy es difícil de amortizar. Entonces, es siempre este juego entre, por lo menos nosotros, bueno, lo quiero porque es un placer que yo quiero tener, Sí. quiero trabajar de esta manera y por ahí sé que va a ser muy difícil amortizar esto, Sí. porque es muy difícil poder trasladarlo a los costos o a lo que nosotros creemos que la gente puede llegar a pagar por el servicio. Sí, ahí está el esfuerzo y el sacrificio de tratar de tenerlo mejor, aunque no sea rentable. Sí, que lo hacemos. Sí, 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 Hernán sí, sí. lo hace, yo lo hago. Sí. Sí. Y entonces, ¿cómo lo ves a futuro? ¿Cómo te imaginás? Mira la pregunta que te voy a hacer, ¿eh? A ver. ¿Cómo te imaginás a futuro? ¿Cómo te imaginas la rehabilitación y cómo te imaginas vos a futuro? Yo, como decíamos hoy, trabajando hasta que no pueda más trabajar. Y la rehabilitación está creciendo. A veces me da miedo porque crece en número de profesionales dedicados muy rápidamente y mi miedo es, y lo que le diría a los colegas es, no dejen de prepararse. No se queden con las 3 cosas que aprendieron. Sí. No dejen de avanzar en el conocimiento. Eso es fundamental. Pero la rehabilitación está creciendo a pasos agigantados, la medicina veterinaria también, gracias a los profesionales, porque todos ponen su empuje para lograrlo. ¿Tenés idea de cuántos especialistas en rehabilitación formaste? Oh, ¿O cuándo fue tu primer curso de Sí. rehabilitación? sí, el primer curso sí. Las primeras charlas del tema las di en el 91. El primer curso fue ¿Qué sensación tenías en esa primer charla? un miedo bárbaro, pero miedo escénico. Y, Claro. y Y además, mi primer charla, Además las preparabas Agárrate. con diapositivas. no, la primera fue con retroproyector. no. ¿Qué es, la filmina? Sí. Ah, Sí. Sí, y fue una sede del colegio de provincia. ¿Y qué recibías de parte de los que te estaban mirando? Sorpresa, un poquito de incredulidad Ujú. y preguntas que... ¿Qué le haces a los perros? ¿a dónde ¿A va el dónde va? corticoide? Le preguntaban. Claro, ¿En qué parte le inyectás el corticoide? claro, también. Sí, porque competimos con los corticoides. Sí. Bueno, claro, estaba todo empezando en ese Sí. sentido. Era de demoler muchas paredes, porque Sí. era hablar sobre algo que hoy se habla de complemento en el proceso de rehabilitación. Antes era alternativo.
Sí, Estaba dentro de lo alternativo. O haces todo esto o probás con algo alternativo. Hoy no le permitimos que nos digan, esto no es alternativo a nada. Sí, sí, sí. Esto Es forma parte de un complementario. protocolo de recuperación. sí. Y el primer curso internacional intensivo fue en el 2004, que vino gente de México. Como Yo ya estaba ahí. Tania. Ya Sí, estaba con vos, claro. ya estabas. Que vino Arturo, de España. Todos nombres que en cada país desarrollaron Muchísimo. Sí. y fueron pioneros. Sí, yo quería un minuto porque estamos mucho hablando de vos, estabas con ella, con vos. Que cuenten cómo es esa relación de trabajo, porque nos quedó picando, Es verdad. es verdad. ¿Vos te acordás? ¿Qué? Perdón, estoy negociando. 5 minutos más. Perdón, en la negociación es Boca tiene un partido menos, pero Boca está para ser campeón, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Sin duda. Es de Boca. Ah. Así que, como estamos pasados de la hora, hay que hacer así. Los martes hacemos así. 5, 6, gracias, ya está. Por favor. A ver, quiero ¿Cómo es escucharte. eso? Yo lo que me acuerdo, lo que fui construyendo, porque no siempre, cuando yo siempre digo, yo empecé la carrera para hacer grandes animales, Sí. y después me fui introduciendo en la clínica de pequeños. Yo en ese momento asistía a la doctora Bustos en la parte de cirugía y mi mente iba Sí. a hacer traumatología y Sí. columna y demás. Yo había tenido una lesión en la pierna y un proceso de rehabilitación. Entonces, la doctora Bustos, Pica, como la conocen muchos, yo le pregunté, ¿y esto no hacemos una rehabilitación? Y ella me dice, sí, hay una doctora que es Graciela Sterling, que hay muchos pacientes que yo le mando a ella. Entonces le dije, y hay posibilidades de ver algo. Y ahí fue que no había celulares, no sé si había celulares o me pasó tu número o no. Nos contactamos y atendía ella, yo iba a ver en la peluquería de Paunero. Ah, Sí. y allí, y a partir de ahí lo viste y se dijiste, bueno, ¿te puede Sí, andar? le interesó Sí. y Era siguió. muy serio en ese momento. Sí. No tuteaba a nadie, estaba muy, muy estructurada. Después me fui desestructurando. Sí. Sí, en el camino. Y después yo empecé a tener Sí. en otro consultorio mucho trabajo y lo invité a venir. Los sábados. Los sábados. Y ahí terminó mi carrera De de rugby profesional. Fue uno de los motivos y una de las tomas de decisiones que en algún momento también decía, bueno, si voy hacia esto, tengo que ir dejando otras cosas. Y fue duro para mí dejar de ver amigos y demás, y tenía que ver con los pequeños sacrificios que uno tiene que ir soltando para ir tomando otros caminos. Entonces, sí, fue una elección y a partir de ahí no tuve más sábados. Hasta el día de hoy no... Desaparecieron los sábados. eh, Y desaparecieron los dolores también, provocados por los sábados, que bueno, pasame primero a mí, que acá... Claro. hay otros dolores que te puedo asegurar que levantar a perros de Sí. 60 kilos no... O trabajar en el piso o muchas trabajar en horas. el piso y las rodillas y demás. Ahí vamos haciendo. Decinos dónde vos estás haciendo rehabilitación, estás haciendo consultorio, estás haciendo cursos. ¿Dónde los contactamos? Bueno, el teléfono del consultorio. Yo te lo paso. Dale. Es el 11 24 65 35 82. Ahora va a aparecer en la pantalla. Es el consultorio que está en Cañitas, en La calle Huergo, Huergo y Dorrego. 213, entre Clay y Arévalo, Que ahí hace cuántos años ya estás, desde el 13. desde el 2013, que se 20, instaló 12 años. ahí a pleno. A pleno. Entonces, bueno, por mucho tiempo seguía atendiendo en otros lugares, pero sí, desde la pandemia cerré todo y me quedé solo con eso.
Bueno. Y cursos, Y sos bueno, sigue también, editando sí. cursos que calculo que te pueden llamar a este mismo número. ¿Cómo se ¿Está contactan bien? para...? Graciela Sí, Sterling, 11 consultan. 24 65 35 82. Perfecto. Muy bien. Gracias, Facu. Gracias. No, me tienen que llamar, porque, bueno, en este momento están los cursos todos comenzados. Estás dando un curso Online. ¿Cuán- Una diplomatura online. Y hay un montón de profesionales inscriptos. Sí, más de 100 personas. 100 personas escuchando. O sea, cada vez que se sienta es un recital. Es un recital. Sí. Bueno, y ahora seguramente van a querer también escuchar esta entrevista, o ver esta entrevista, mejor dicho. Bueno, ojalá. Para Ojalá. mí, te vuelvo a repetir, Es antes que para mí es un lujo conocer la otra parte que muchos no conocen de Graciela, porque sí, muchos le dicen, no, mamá Graciela, que nos formó y demás. Yo también la considero una madre, y con las madres uno también se pelea. Por Sí. supuesto. Bueno. Nos hemos peleado y nos Sí. hemos amigado. Pero Es familia. conocer la otra parte, y creo que está buenísimo para todos los estudiantes que están en el camino, Sí. ir viendo alternativas. Gracias, Hernán. Muchísimas gracias. Y yo feliz. Gracias por la invitación y orgullosa de ver tu crecimiento. Muchísimo. Bueno, realmente, en las próximas 10 vidas serías 10 veces veterinaria. Seguro. Sí. Sí. Bien, seguro, sí. Bueno, hemos llegado hasta acá. Muchas gracias por dejarnos pasar un poquito. Una vez que nos despedimos, vamos a tener el tercer bloque, ¿sí? Así lo vamos a ir incorporando. Desde ya, bueno, muchísimas gracias, Graciela. Te lo dice. Gracias por la Y- invitación también y Y no va a ser la última vez. por abrir Así estas que puertas. siempre estás Siempre cuando invitada. gustes. Siempre invitado cuando quieras decir algo o difundir algo, te abrimos. Bueno, no tengo que decírtelo, te lo dice él. Así que ya está. Muchas gracias. Ni siquiera tenés que decirlo, estamos directamente, venís a cabo. Con el Duna Weekend, ya no, pero No, Ay, ya ya no. bueno, querido... Que si tengas ves- una buena semana. Sí, así todo, perdóname, igual lo sigo leyendo, le decía, todo lo que decimos, vemos, tenemos que seguir leyendo por las dudas. Graciela Sterling, Evolución de la Veterinaria, muchísimas gracias. Hernán, el cierre es para vos. Walter Doria. Por favor, Hernán Cordes. Nos volvemos a ver en una semana. Nosotros nos vemos la semana que viene. En la semana, no es la semana que viene. Bueno, yo los voy a ver mañana, si Dios quiere, en martes a las 10 estamos con vos, un programa de interés general, política, en donde se suele fustigar a los que no se portan bien. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias por todo. Gracias, Facu Picó. Gracias, Pedro Chedrés. Todo tuyo. Un saludo, nos vemos la semana que viene. Saludos a las veterinarias amigas también. Perdóname, me olvidaba. Ariel del Pet Shop de... ¿qué es Pet Shop con degustación? Pero parece que así en Gregorio de la Ferrer y Castañón. Como decía el colega de ustedes, el siempre querido Gato Peters, ¿no? Decía, dan la plata al perro y que vaya solo. Hay tantos para que vaya solo y diga lo que le gusta. Gracias y bueno, saludos para todos. Gracias. Love, look at the two of us.